Bienvenido a Historias de Marple, donde una mente brillante se da cuenta de lo que otros pasan por alto. Esta noche, seguimos señorita Marple en La señorita Marple, y la pista cosida en el forro del guante es un misterio donde una puntada oculta podría revelar un secreto guardado durante mucho tiempo. Sírvete una taza de café caliente, corre las cortinas y que comience el misterio. El sol primaveral de St. Mary Mead tenía la peculiar costumbre de iluminarlo todo con una luz alegre, como si el pueblo mismo fuera inmune a la desgracia. Los pájaros cantaban en los setos, y una suave brisa traía el tenue aroma a lilas del inmaculado jardín de la señora Ellery. Esa tarde en particular, el aire estaba salpicado de risas, el tintineo de la porcelana fina y el susurro de las conversaciones. La ocasión era la fiesta anual en el jardín de Lady Hargrove, un evento social tan arraigado que muchos lo consideraban el momento culminante no oficial de la temporada. La señorita Marple, sentada tranquilamente a la sombra de una pérgola cubierta de rosas, observaba los pequeños dramas del pueblo con su habitual e imperceptible atención. Bebía un sorbo de té, y su mirada penetrante notaba los sutiles cambios de postura, los pequeños ceños fruncidos apenas disimulados por sonrisas forzadas y las rápidas y nerviosas miradas intercambiadas a través del césped. Para el observador casual, los aldeanos estaban enfrascados en una simple charla educada, pero para la señorita Marple había una intrincada red de emociones y motivos delicadamente velada bajo la superficie. «No hay un tiempo divino hoy», dijo Lady Hargrove, revoloteando como una mariposa, atendiendo a los invitados con una mezcla experta de encanto y ceremonia. Sus guantes de zafiro, inusualmente largos para la temporada, captaban la luz del sol con cada gesto, atrayendo las miradas de quienes estaban cerca. La señorita Marple notó, como solía hacer con los guantes, que un usuario cuidadoso revelaba mucho más de lo previsto. Los guantes no eran solo moda, eran escudos, que a veces ocultaban secretos además de manos. La fiesta ya había empezado a cobrar impulso cuando se produjo el primer alboroto. Un grito agudo y penetrante interrumpió el murmullo ambiental de la conversación educada. Los invitados se quedaron paralizados. La porcelana tintineó en las bandejas de plata y se hizo el silencio, roto solo por el repentino roce de pies sobre el césped bien cuidado. En el centro de la conmoción yacía el señor Edward Lytton, el joven abogado cuya familia había adquirido recientemente una pequeña finca en el pueblo. Se había desplomado junto a un enrejado, agarrando con la mano algo blanco y doblado, con el rostro pálido por la conmoción. La señorita Marple se levantó, discreta pero pausada, y cruzó el césped, pasando entre grupos de invitados asustados. «Vaya, vaya», murmuró en voz baja para sí misma, notando la tensión en los labios de la señora Durrant y la postura rígida del vicario, ambos claramente incómodos. Para cuando llegó junto al señor Lytton, ya se habían reunido varias personas, incluyendo a Lady Hargrove, cuya expresión había pasado de la sorpresa a una leve muestra de desaprobación. «¿Qué demonios ha pasado?», preguntó Lady Hargrove con voz tensa. El señor Lytton balbuceó a un joven llamado Philip Roscoe, ajustándose la pajarita con nerviosismo. «Lo encontré así cerca de la pérgola. Llevaba unos guantes en la mano y había una nota dentro de uno de ellos». Jeje. La señorita Marple echó un vistazo al objeto que Lytton sostenía. Era, en efecto, un guante, color crema, finamente cosido y bastante delicado. Observó atentamente el forro, notando la leve huella de escritura a través de la tela. Los dedos de Lytton temblaron al intentar abrir el guante por completo, y fue entonces cuando la señora Ellery volvió a gritar, esta vez señalando hacia el borde del jardín. En el fondo, parcialmente oculto por un seto, yacía el cuerpo de la señora Winifred Darrow, una mujer famosa en el pueblo por su lengua afilada
y su aguda memoria para las indiscreciones ajenas. Se había desplomado como si la hubiera golpeado una mano invisible, y su chal estaba ligeramente enrollado sobre sus hombros, dándole un aspecto frágil, casi delicado. Pero no había duda de que estaba viva. Estaba inequívocamente muerta. Un murmullo se extendió entre los invitados como un reguero de pólvora. Lady Hargrove se aferró a sus perlas y dejó escapar un débil jadeo. El vicario se adelantó, pálido, con una extraña mezcla de preocupación y oficio. «Llamen al médico», dijo, aunque era evidente que no tenía ni idea de a quién llamar primero. La señorita Marple, sin embargo, no se inmutó. Había presenciado estas pequeñas conmociones antes. Los pueblos rara vez eran tan inocentes como parecían. Mientras los demás rondaban presas del pánico, ella examinó lenta y cuidadosamente la escena. Había huellas en la tierra blanda que conducían desde la pérgola hasta el lugar donde yacía la señora Darrow, pero estaban incompletas, como si la persona responsable hubiera sido interrumpida. Observó el ángulo en el que cayó el cuerpo, la tierra ligeramente húmeda adherida al dobladillo de su vestido y el tenue aroma a violeta que persistía a pesar de las embriagantes fragancias del jardín. Y entonces su mirada volvió al guante que el señor Lytton sostenía en su mano. La nota que contenía estaba doblada con sumo cuidado, y aunque nadie la había leído en voz alta aún, la señorita Marple intuía su significado. Era sutil, casi invisible para un observador casual, pero ahí estaba un mensaje oculto cosido en el forro del guante. Mientras el pueblo se sumía en una mezcla de murmullos, chismes y especulaciones temerosas, la señorita Marple retrocedió en silencio, dejando que el caos la envolviera. No habló. No intervino más allá de las mínimas cortesías requeridas. En cambio, dejó que su mente trabajara, rastreando silenciosamente conexiones y motivos como la intrincada costura del propio guante. En medio de este jardín aparentemente tranquilo, un asesinato había roto la calma, y ella, como siempre, vería lo que otros no podían ver. Esto fue solo el comienzo. A la mañana siguiente, St. Mary Mead se había transformado. El pintoresco pueblo, que solía cobrar vida con ritmos suaves, ahora bullía con una energía nerviosa que ningún sol de primavera podía disipar por completo. Las ventanas se abrían con cautela, las puertas se cerraban con un poco más de firmeza, y cada rincón del pueblo parecía vibrar con especulaciones sobre los impactantes sucesos de la fiesta en el jardín de Lady Hargrove. Las noticias corrían rápidamente, no en periódicos, sino en susurros, asentimientos y miradas furtivas. La señorita Marple, como de costumbre, transcurrió su mañana con serenidad. Fue al mercado, compró huevos y una pequeña cesta de hierbas, y saludó cortésmente con la cabeza a sus vecinos, muchos de los cuales aún no habían dormido tras la tragedia. La señora Durrant, la esposa del panadero, pasó apresuradamente, con el delantal espolvoreado de harina y los ojos muy abiertos, murmurando algo sobre el asunto más terrible y la incomprensible nota en un guante. La señorita Marple le dedicó un suave saludo con la cabeza, ocultando su propia y aguda percepción tras un velo de amistosa curiosidad. El pueblo rebosaba de teorías, algunas lógicas, muchas tremendamente improbables. La señorita Marple podía oír fragmentos de conversación mientras caminaba por la calle principal. «Les digo que era el joven Philip Roscoe», declaró la señora Pritchard, hermana del vicario, a un grupo de mujeres reunidas frente a la oficina de correos. «Últimamente está muy nervioso, y lo vi merodeando junto a la pérgola antes. Recuerden lo que les digo, es él». «Imposible», replicó la señora Ellery, todavía pálida por la impresión. «Él jamás haría daño a nadie. Debía ser alguien que le guardaba rencor a la señora Darrow. Quizás un viejo asunto de negocios o una disputa familiar. Oí a Lady Hargrove decir que el señor Lytton parecía nervioso toda la tarde», añadió otra, «y sostenía ese guante con la nota.
Qué oportuno. La señorita Marple, caminando despacio para no llamar la atención, dejó que cada chisme se grabara en su mente. Cada contradicción, cada exageración, cada atisbo de miedo era una pista en sí misma. Era curioso con qué rapidez la gente asume los motivos de los demás. E igualmente, curioso lo poco que reflexionaban sobre sus propios resentimientos ocultos. En la vicaría, el reverendo señor Clement había convocado una especie de reunión improvisada. Los pocos aldeanos que se atrevieron a acercarse fueron conducidos al salón, donde el vicario paseaba nerviosamente, retorciéndose las manos. «Caballeros, no debemos permitir que la histeria se apodere de la razón», comenzó con la voz ligeramente temblorosa a pesar de su esfuerzo por imponer su autoridad. Se ha cometido un delito, sí, pero somos gente civilizada. No nos precipitemos a juzgar sin hechos. La señorita Marple, que había estado observando en silencio desde la ventana, notó la sutil tensión en la habitación. Los nudillos de la señora Pritchard estaban blancos al sujetar su pañuelo. El señor Roscoe se removió incómodo en su silla y la mirada de Lady Hargrove se desvió nerviosa hacia el escritorio del vicario. Cada movimiento, cada leve giro de cabeza, revelaba más de lo que sus palabras jamás podrían. La nota en el guante, al parecer, se había convertido en un punto focal de fascinación. El señor Lytton se la había entregado al vicario para que la custodiara, aunque éste parecía reacio a hablar de su contenido. La señorita Marple comprendía perfectamente esta reticencia. Al fin y al cabo, las notas podían transmitir mensajes tanto obvios como encubiertos. Coser un mensaje en el forro de un guante era un acto de ocultación deliberada, y tal detalle no pasaba desapercibido para alguien acostumbrado a la sutileza del comportamiento humano. La última hora de la mañana los chismes habían tomado un carisma siniestro: la muerte de la señora. Darrow, aunque impactante, había empezado a revelar fracturas en la fachada cortés del pueblo. Viejas rivalidades y rencores surgieron con sorprendente rapidez. El eterno encanto de Lady Hargrove, aunque deslumbrante, ahora parecía teñido de un matiz de actitud defensiva. Los vecinos murmuraban sobre sus recientes desacuerdos con la señora, Darrow sobre los límites del jardín y asuntos sociales. Incluso los aldeanos más jóvenes, generalmente absortos en trivialidades, comenzaron a especular descontroladamente sobre herencias, romances secretos y pesares imaginarios. La señorita Marple, sin embargo, permaneció tranquila y atenta. Observó, escuchó y catalogó cada inconsistencia. Estaba la criada, que parecía inusualmente ansiosa al mencionar los preparativos para el refrigerio del día anterior, y el jardinero, que se había mostrado inusualmente ansioso por hablar sobre la ubicación del enrejado. Pequeños gestos que la mayoría pasaba por alto revelaban mucho al analizarlos en conjunto. Más tarde la señorita Marple se encontraba caminando por el borde de la plaza del pueblo. Los niños jugaban cerca. Sus risas contrastaban brevemente con el ambiente sombrío, mientras los adultos se detenían a medio paso para intercambiar conjeturas en voz baja. La encargada de correo se acercó frunciendo levemente el ceño. Señorita Marple, dijo en voz lo suficientemente baja para evitar las miradas indiscretas. La gente está diciendo todo tipo de cosas sobre ayer. Algunos culpan al pobre Philip Roscoe. Otros sugieren que los guantes eran una advertencia. La señorita Marple asintió, mirando distraídamente su bolso con los dedos. Las advertencias se pueden enviar de muchas maneras, murmuró con tono despreocupado. Y no todas las advertencias van dirigidas a quien las recibe. Este comentario provocó una mirada de desconcierto en la encargada de correos, quien asintió y se apresuró a atender a otro aldeano. La señorita Marple, por su parte, se permitió una discreta sonrisa. Los chismes, observados con atención, a menudo revelaban los patrones de la naturaleza humana con mayor claridad que cualquier testimonio directo.
Ahora comprendía no solo las reacciones superficiales del pueblo ante la tragedia, sino también la sutil interacción entre el miedo, el orgullo, la envidia y la curiosidad. Al caer la tarde, el pueblo se sumió, inquieto, en una rutina sobria. Las luces parpadeaban en las ventanas, las contraventanas se bajaban un poco antes de lo habitual y las conversaciones en los portales se susurraban. La señorita Marple regresó a su casa, cargando con las impresiones del día, los resentimientos ocultos y los secretos no confesados. Dejó el guante sobre la mesa, alisándolo mientras permitía que su mente recompusiera lo observado. El asesinato había quebrantado la calma superficial de St. Mary Mead, pero bajo ella, la verdadera naturaleza del pueblo comenzaba a revelarse, y con la serenidad y el análisis que siempre le caracterizaban, la señorita Marple se preparó para observar, esperar y comprender, porque con el tiempo las verdades ocultas se revelarían. La mañana después de la fiesta en el jardín, St. Mary Mead parecía casi dolorosamente serena, como si el mismo sol se disculpara por la conmoción del día anterior. Los pájaros revoloteaban entre las ramas en ciernes y los setos susurraban con la suave brisa, totalmente ajenos a la perturbación que había fracturado la vida del pueblo. Sin embargo, bajo esta fachada de normalidad, persistía una silenciosa tensión. Los aldeanos, que normalmente apreciaban la previsibilidad, ahora se movían con una curiosa mezcla de sospecha y anticipación, mirándose unos a otros como si una sola mirada pudiera revelar verdades no dichas. La señorita Marple, sin embargo, mantuvo su compostura habitual. Preparó una pequeña tetera, colocando sus tazas de porcelana favoritas en una bandeja con meticuloso cuidado. Mientras vertía el líquido humeante, su mente ya estaba rastreando los hilos de los acontecimientos del día anterior. El guante, la nota, la repentina muerte de la señora Darrow, todo se presentaba no como incidentes aislados, sino como parte de un patrón complejo. Sabía que los patrones revelaban los motivos con mucha más fiabilidad que las teorías apresuradas. Su primer visitante esa mañana fue el mismísimo señor Lytton. Entró en su sala de estar, intentando disimular su nerviosismo con una adecuada moderación. Señorita Marple, me preguntaba si podría molestarla un momento. Estoy un poco perdido, dijo con voz temblorosa. Colocó el guante color crema con cuidado sobre la mesa, alisando el forro como si temiera que se rasgara. La señorita Marple inclinó la cabeza cortésmente. Por supuesto, señor Lytton, pero siéntese. Consideremos que el guante con calma parece llevar algo más que simple tela. Él asintió, sentándose frente a ella con una mezcla de alivio y vergüenza. No logro entender la nota, ni entiendo por qué estaba cosida en el guante. Y ahora, tras el fallecimiento de la señora Darrow, siento que me estoy metiendo en asuntos que escapan a mi comprensión. La señorita Marple lo observó en silencio, captando con la mirada el ligero temblor en sus dedos mientras jugueteaba con el guante. A veces, murmuró, una persona muy cuidadosa con lo que muestra a los demás puede ocultar los detalles más reveladores donde nadie lo espera. Un guante, por ejemplo, es uno de esos lugares. Le permitió un momento para asimilar sus palabras y luego añadió en voz baja. Pero también es cierto que acciones pequeñas, aparentemente insignificantes, como un gesto, una mirada o una elección de palabras, revelan más de lo que uno pretende. No siempre es el objeto en sí lo que importa, sino lo que la gente hace a su alrededor. El señor Lytton se removió, inquieto. ¿Cree que alguien intentó hacerle daño a la señora Darrow? Es difícil decirlo ahora, respondió la señorita Marple, manteniendo la compostura. Las intenciones pueden ser sutiles, a menudo ocultas tras capas de cortesía, pero creo que alguien quería transmitir un mensaje y es prudente comprenderlo antes de sacar conclusiones. Tras su partida,
La señorita Marple caminó lentamente hacia la plaza del pueblo, donde había percibido los primeros indicios de especulación el día anterior. Se detuvo junto al seto, cerca del enrejado, y observó la ligera hendidura en la hierba donde la señora Darrow había caído. La tierra estaba intacta, salvo por una leve mancha de barro a un lado, apenas perceptible para el ojo inexperto. Se agachó, examinando el dibujo con atención. Era casi imperceptible, pero sugería un movimiento deliberado y controlado. Alguien se había acercado al cuerpo con cuidado, no por pánico. Al enderezarse, vio a la señora Ellery, quien había estado cuidando sus rosales con meticulosidad incluso después de la tragedia. Sus miradas se cruzaron brevemente, y la señorita Marple la sintió levemente, lo cual la señora Ellery respondió con vacilación. Había una tensión en el aire, sutil y casi tácita, la clase de tensión que surge cuando los secretos se filtran bajo la superficie. La señorita Marple continuó su paseo, fijándose en detalles que otros pasaban por alto por completo. El jardinero, generalmente orgulloso de su trabajo, evitaba por completo su mirada cuando pasaba, y al otro lado de la calle, el señor Roscoe hablaba en voz baja con un pequeño grupo, mirando de vez en cuando hacia la casa de Lady Hargrove, como si esperara instrucciones. Todos estos comportamientos, aparentemente mundanos, se entrelazan como delicados hilos que formaban un tapiz mayor de intención y aprensión. A media mañana, la plaza del pueblo se convirtió en el centro de discusiones y conjeturas poco informadas. La señora Thorne, encargada de correos, estaba particularmente animada, relatando con detalle los acontecimientos de la fiesta en el jardín. Hizo una pausa para enfatizar el guante, que claramente había cautivado la imaginación del pueblo. La señorita Marple se quedó al margen de la multitud, absorbiendo cada matiz. ¿Quién haría algo así?, preguntó una mujer con el sombrero ligeramente torcido. Su tono era más acusador que curioso, como si hubiera ensayado su pregunta. La gente no siempre es lo que parece, se dijo la señorita Marple en voz baja, aunque sus palabras tenían la fuerza suficiente para que cualquiera que estuviera cerca las oyera. Un gesto, una vacilación, una mirada desviada dicen mucho más que proclamaciones estridentes o declaraciones dramáticas. Su atención volvió al guante. Su fina costura, cuidadosamente examinada, insinuaba la existencia de alguien experto en el ocultamiento y la discreción. Sin embargo, la nota en su interior era breve, casi críptica, carente de la floritura o firma personal que cabría esperar. Era un mensaje destinado a permanecer oculto, destinado a ser descubierto precisamente de esa manera. La mente de la señorita Marple barajó las posibilidades. ¿Quién podría coser una nota en un guante con tanta habilidad y por qué la había dejado en posesión del señor Lytton? Por la tarde, el alguacil local había comenzado a hacer averiguaciones, y su presencia añadía un aire oficial a la creciente tensión. Interrogó a vecinos y visitantes, pero sus métodos eran convencionales y pausados. La señorita Marple observaba desde su banco favorito junto a la plaza del pueblo, notando cómo cada entrevista parecía reforzar la ansiedad de los aldeanos en lugar de revelar hechos. Cuanto más hablaban, más enrevesado se volvía el panorama. En esas primeras horas, la señorita Marple se dio cuenta de que la clave para comprender el asesinato no residía en las declaraciones en sí, sino en las sutiles contradicciones, los comportamientos pasados por alto y los detalles aparentemente insignificantes que nadie más consideró. Los aldeanos estaban demasiado absortos en la conmoción y la especulación como para percibir patrones que eran obvios para un observador atento. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas lejanas, proyectando un tono dorado sobre el pueblo, la señorita Marple regresó a casa. Llevaba consigo las impresiones de sus observaciones, los gestos nerviosos, las miradas disimuladas, las minucias que a todos les parecerían insignificantes, menos a ella.
La investigación inicial, como bien sabía, nunca se trataba de juicios precipitados. Se trataba de escuchar, observar y dejar que el pueblo se revelara, una sutil pista a la vez. Y en algún lugar, dentro de los pliegues del guante color crema, había un indicio de lo que estaba por venir, un indicio que la señorita Marple tenía la intención de descubrir. La mañana siguiente trajo un frío intenso a St. Mary Mead, aunque el sol luchó valientemente contra la escarcha, proyectando una pálida luz dorada sobre los callejones del pueblo. La señorita Marple, siempre madrugadora en sus rutinas, ya había terminado sus compras y regresó a casa para prepararse una tetera de té relajante. Sin embargo, la serenidad de sus tareas domésticas no logró calmar las corrientes de especulación y ansiedad que recorrían el pueblo. A media mañana, la oficina de correos estaba abarrotada de aldeanos deseosos de intercambiar opiniones y teorías a medio formular. La señorita Marple se quedó en la puerta, ostensiblemente hojeando una selección de sobres y cuadernos, mientras su mirada penetrante captaba cada matiz de la conversación. «No puedo creerlo», dijo la señora. Pritchard, retorciéndose las manos. Philip Roscoe fue el último en hablar con la señora. Darrow antes de que se retirara a la pérgola. Todos lo vieron rondando cerca de su silla. Es la única persona que podría haber. Vamos, no saquemos conclusiones precipitadas», interrumpió la señora Ellery con voz más autoritaria de lo habitual. «Podría haber otros con quejas. Seguramente la policía descubrirá los hechos a tiempo». La señorita Marple, sonriendo cortésmente para sí misma, notó la sutil tensión en la voz de la señora Ellery. Era como si su insistencia en el decoro enmascaraba una inquietud subyacente, un indicio de que temía que alguien examinara demasiado sus acciones. Al otro lado de la habitación, el señor Lytton hablaba en voz baja con la encargada de correos, rozando ocasionalmente el guante que permanecía cuidadosamente doblado en el bolsillo de su abrigo. Su mirada se dirigió a la señorita Marple, reconociendo su presencia con un gesto vacilante. Ella inclinó la cabeza, fingiendo examinar un bloc de notas, mientras catalogaba en silencio sus gestos nerviosos. La última hora de la mañana, los chismes se habían concentrado en 3 nombres, cada uno de ellos sospechosos plausibles para los aldeanos. Primero estaba el joven Philip Roscoe, cuyo reciente nerviosismo y comportamiento brusco lo convertían en un blanco fácil. Segundo, la propia Lady Hargrove, aunque muy admirada, era conocida por su sutil manipulación de situaciones sociales, una habilidad que, en las circunstancias inoportunas, podía generar resentimiento. Tercero, la señora Ellery, cuya insistencia en el decoro a menudo ocultaba una naturaleza meticulosa, casi calculadora, había chocado ocasionalmente con la señora Darrow por asuntos aparentemente triviales, aunque nunca admitía una verdadera animosidad. La señorita Marple, sin embargo, seguía sin convencerse. Cada uno tenía motivos visibles a simple vista, pero ninguno coincidía con los patrones más sutiles que ella había observado. Sabía que los motivos rara vez eran tan obvios como sugerían las apariencias. El verdadero culpable a menudo se movía tras la cortina de la cortesía, sin ser detectado hasta que un observador atento discernieron las inconsistencias en su comportamiento. Más tarde, la señorita Marple dio su paseo habitual por el pueblo, observando las rutinas cotidianas que, aunque parecían tan comunes, al observarlas con atención, revelaban mucho sobre el carácter de cada persona. Pasó de nuevo por la oficina de correos y notó que el señor Roscoe se detenía cerca de la escalera, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en la residencia de Lady Hargrove. Su postura, la tensión en la postura de sus hombros, sugería miedo más que culpa. Mientras tanto, Lady Hargrove recibía visitas en rápida sucesión. Cada cita parecía dictada por la necesidad social más que por preferencias personales.
La señorita Marple observaba desde el otro lado de la calle cómo la elegante dama intercambiaba cumplidos, con gestos refinados y elegantes. Sin embargo, había una sutil rigidez en sus movimientos, una leve vacilación al mirar hacia la pérgola de su jardín. La señorita Marple recordó que la atención al detalle de Lady Hargrove y su apariencia controlada eran admirables, pero también denotaban una mente acostumbrada a la observación minuciosa y la planificación estratégica. La señora Ellery, por otro lado, permaneció en su casa, cuidando sus rosales con esmero. Hablaba poco con los vecinos que pasaban, ofreciéndoles breves saludos con la cabeza y sonrisas. Su mirada, sin embargo, era penetrante, recorriendo rápidamente las ramas, como si estuviera catalogando los gestos de cada visitante. La señorita Marple consideró que la meticulosa atención de la señora Ellery a las apariencias podía ocultar inquietudes ocultas, o quizás un deseo de controlar la narrativa en torno a la muerte de la señora Darrow. A primera hora de la tarde, el agente había comenzado a tomar declaraciones en serio, y la plaza del pueblo se convirtió en escenario de declaraciones improvisadas y acusaciones conjeturales. La señorita Marple permaneció en silencio al margen de la multitud, escuchando y observando. Era evidente para ella que la mayoría de las declaraciones estaban condicionadas tanto por prejuicios personales como por hechos. Los vecinos exageraban los detalles para lograr un efecto dramático, mientras que antiguas quejas surgían bajo la apariencia de preocupación. En un momento dado, notó que la criada, Mary, que había estado presente en la fiesta en el jardín, miraba repetidamente hacia la vicaría. Había vacilación en sus movimientos, un ligero temblor en sus manos al ajustarse el delantal. La señorita Marple captó una leve arruga en el ceño de Mary, una minúscula vacilación que insinuaba que sabía que no estaba dispuesta, o quizás tenía miedo a revelar. Esas pistas sutiles a menudo resultaban más esclarecedoras que las confesiones o las acusaciones directas. Al caer la noche, la señorita Marple regresó a su sala de estar y colocó el guante con cuidado sobre la mesa. Preparó otra tetera mientras reconstruye mentalmente los patrones observados. Los aldeanos habían identificado a los primeros sospechosos, como era de esperar, pero su enfoque en el comportamiento externo y las asociaciones obvias oscurecían las verdades más sutiles. La clave, la señorita Marple lo sabía, residía en los detalles discretos, las inconsistencias, los gestos casi invisibles que contaban una historia que ningún chismorreo podría transmitir adecuadamente. La investigación inicial, reflexionó, fue muy parecida a la cuidadosa costura del guante mismo. Cada pequeña observación, aparentemente insignificante por sí sola, contribuía a un patrón que finalmente revelaría la verdad. Y en este patrón, la señorita Marple percibió los tenues contornos de la naturaleza humana en su forma más intrincada y esquiva. Antes de retirarse, abrió su cuaderno y empezó a anotar observaciones, un ceño fruncido por aquí, un gesto vacilante por allá, una fugaz mirada de sospecha, detalles que otros descartaron, pero que en conjunto pintaban un panorama mucho más vívido que cualquier conclusión apresurada. Mañana empezaría a indagar en estos hilos con mayor detenimiento, interactuando con los aldeanos de forma sutil que pudiera revelar la verdadera correlación de motivos y secretos. Y mientras la luz de gas parpadea en el tranquilo pueblo, la señorita Marple comprendió que identificar a los primeros sospechosos era solo el principio. Cada una de estas figuras plausibles contenía piezas del rompecabezas, pero solo una, oculta a plena vista, había orquestado la letal secuencia de acontecimientos, y pronto la señorita Marple comenzaría a desentrañarla. La mañana siguiente amaneció brumosa y silenciosa, el pueblo envuelto en una quietud que parecía casi sobrenatural por su intensidad. St. Mary Mead
Despertaba lentamente, pero bajo el familiar traqueteo de los carros y las contraventanas al abrirse, persistía una profunda inquietud. La muerte de la señora Darrow ya no era solo tema de chismes, se había convertido en el lente a través del cual se escrutaba cada interacción, cada mirada y cada rutina. La señorita Marple, tras haber hecho sus primeras rondas, notó este sutil cambio en la atmósfera al pasar junto a la vicaría y recorrer el callejón adoquinado hacia el mercado. Sus pensamientos estaban cargados con las impresiones del día anterior. Había catalogado las miradas nerviosas, los gestos vacilantes y las tensiones tácitas entre los aldeanos. Sin embargo, por muy meticulosas que fueran las sospechas de los aldeanos, todas giraban en torno a lo visible, lo que se podía oír o lo que se podía inferir de pruebas reunidas a toda prisa. La señorita Marple comprendía que la verdadera historia a menudo se incrustaba en la vida cotidiana, oculta a simple vista, pasada por alto por ser demasiado discreta para llamar la atención. En el mercado se detuvo en el puesto de la señora Pritchard para examinar una selección de frutas de temporada. La anciana la saludó con cariño, pero parecía más distraída que de costumbre. La señorita Marple notó el tic en la mano izquierda de la señora Pritchard y la rápida mirada que lanzó hacia el otro extremo de la plaza, donde se encontraba la panadería. Un nerviosismo fugaz, aunque fácilmente descartable por cualquier otra persona, fue un detalle que la señorita Marple archivó discretamente en su mente. A menudo, la importancia de esos pequeños comportamientos solo se revelaba tras una cuidadosa reflexión. Mientras seleccionaba una cesta de manzanas, la señorita Marple escuchó una conversación entre dos jovencitas que comentaban los acontecimientos de la noche anterior, con una franqueza inocente que los adultos rara vez se permitían. «Pero vi algo raro», susurró uno. Los guantes de la señora Darrow tenían un desgarro en el forro, y la carta que contenía no solo estaba doblada, parecía cosida. La señorita Marple se quedó paralizada, su mente alerta al instante. Las palabras de las chicas, aunque torpes en su expresión, tenían una carga inesperada. Guantes, forros rotos, cartas ocultas, estos eran el tipo de detalles delicados que a menudo delataban una verdad mucho más convincente que las acciones manifiestas de los sospechosos. Sonrió para sus adentros a las chicas, asintiendo suavemente, con cuidado de no revelar la repentina chispa de claridad que sentía. Mientras continuaba por el pueblo, los pensamientos de la señorita Marple volvían repetidamente a esa pequeña pista. El forro del guante, cosido con un mensaje oculto, sugería premeditación y un cuidadoso ocultamiento de la intención. Quienquiera que hubiera cometido el crimen lo había hecho con la previsión de ocultar un elemento clave, suponiendo que sería ignorado. Sin embargo, incluso en el contexto habitual de una fiesta veraniega en el jardín, ningún detalle, por insignificante que fuera, escapaba a la atención de la señorita Marple por mucho tiempo. Al llegar a su sala de estar, la señorita Marple dejó el guante sobre la mesa, frente a ella, examinando con detenimiento. La tela era fina, casi sedosa, y el forro presentaba una leve marca de costura que fácilmente podía pasar desapercibida. Sacó su lupa del cajón y trazó cuidadosamente el contorno, revelando una pequeña y pulcra inscripción cosida en la tela. Era un código, o quizás unas iniciales, tenues y precisas, apenas perceptibles sin una inspección minuciosa. Su mente consideró las posibilidades. Podría ser una advertencia, una confesión, o una distracción destinada a despistar a cualquier observador. Los pensamientos de la señorita Marple eran metódicos, moviéndose con la serenidad que durante tanto tiempo había caracterizado sus investigaciones. Cada hipótesis era considerada, descartada o desarrollada con mayor profundidad, y siempre comparada con lo que había observado en el comportamiento y las actitudes de los aldeanos. Esa misma tarde,
Visitó al señor Roscoe, aparentemente para hablar sobre la distribución de los bienes de su difunta tía. El joven parecía nervioso, jugueteando con una carta que había recibido el día anterior. La señorita Marple lo observó con serena indiferencia, notando el temblor de sus dedos, su leve evitación del contacto visual y la cadencia irregular de su habla. Hizo preguntas minuciosas, entrelazadas con la más sutil curiosidad. ¿Ha visto algo inusual últimamente, señor Roscoe?, preguntó con inocencia, revolviendo el té. No lo creo. La señorita Marple balbuceó mirando hacia la ventana como si buscara una salida. Al menos nada que yo recuerde. La señorita Marple permitió que una leve sonrisa cómplice se dibujara en su rostro. La vacilación en su voz, su evasión de detalles, no era en sí misma prueba de culpabilidad, pero era un hilo conductor, otra pieza del tapiz. Salió de su casa con una cuidadosa nota mental. Su nerviosismo podría atribuirse al dolor, la presión social o el miedo. Sin embargo, al combinarse con el mensaje oculto en el guante, sugería la presencia de un engaño deliberado. Alguien quería que la verdad permaneciera oculta, incluso mientras se acumulaban las pequeñas pistas. Al regresar a casa, se dedicó a catalogar cada observación con meticuloso cuidado. El guante, las costuras, el mensaje críptico, la forma furtiva del señor Roscoe e incluso los gestos inconscientes de otros aldeanos. La rígida cortesía de la señora Ellery, el aplomo controlado de Lady Hargrove eran elementos de un rompecabezas que la señorita Marple se proponía resolver. Cada interacción durante los próximos días aportaría más contexto, revelaría más motivos y expondría inconsistencias en el comportamiento de quienes la rodeaban. Al anochecer, la señorita Marple había reunido una pequeña colección de notas y observaciones, un discreto esbozo de los hilos que seguiría. Consideró su enfoque cuidadosamente, reconociendo que la siguiente fase requería una investigación sutil en lugar de una confrontación directa. Una sola pregunta formulada en el momento equivocado podía alertar al perpetrador o enterrar la pista para siempre. Mientras preparaba su modesta cena, la señorita Marple reflexiona que en un pueblo como St. Mary Mead, las apariencias siempre engañan y la naturaleza humana rara vez se comportaba según las expectativas de la observación ordinaria. La pista oculta cosida en el forro de un guante era pequeña, pero llevaba el peso de la intención y el secreto. La verdad, la señorita Marple lo sabía. Estaba empezando a emerger, pero solo la paciencia, la discreción y una suave indagación psicológica permitirían que se revelara por completo. Y así, mientras la luz de gas parpadea en su sala de estar y la tarde se profundiza en una noche tranquila y expectante, la señorita Marple se preparó para observar, escuchar y reconstruir los sutiles comportamientos humanos que pronto la llevarían al corazón del misterio. A media mañana, el pueblo parecía contener la respiración. La muerte de la señora Darrow había transformado St. Mary Mead en un lugar de silenciosa tensión, e incluso las rutinas más familiares transmitían un aire de sospecha. La señorita Marple, caminando por el sendero que conducía a la plaza del pueblo, observaba a cada transeúnte con la atención pausada que tanto le había servido. Los sutiles cambios de postura, las miradas de reojo, el apretar los labios y todos estos pequeños gestos le decían mucho más que una confesión directa. Su primera visita fue a la señora Ellery, quien vivía en la pintoresca casa contigua a la iglesia. La anciana era conocida por su férrea atención al decoro, pero ni siquiera ella pudo disimular el leve temblor en sus manos, ni la ansiedad en su voz al saludar a la señorita Marple. «Querida, todo es tan impactante», exclamó la señora Ellery, retorciéndose las manos de una manera que delataba genuina angustia bajo la apariencia de una etiqueta controlada. «Nunca imaginé que algo así pudiera pasar aquí». La señorita Marple asintió con simpatía,
acomodándose en el sillón del salón con serenidad. Siempre es difícil cuando alguien de nosotros está bien, cuando nos recuerdan que las apariencias no siempre son lo que parecen. La mirada de la señora. Ellery se dirigió a una fotografía enmarcada de la señora, Darrow sobre la repisa de la chimenea. Y pensar que tan solo la semana pasada parecía de tan buen humor. Sin embargo, supongo que había cosas que ninguno de nosotros sabía. Su voz temblaba ligeramente, pero fue el indicio de actitud defensiva lo que llamó la atención de la señorita. Marple. Quizás la preocupación de la señora. Ellery era genuina, o quizás tenía algo que ocultar. Tras un intercambio cortés, la señorita Marple se disculpó y se dirigió a la tetería del pueblo, donde encontró a un pequeño grupo de mujeres de la localidad sentadas alrededor de una mesa, susurrando en voz baja. Entre ellas estaba Lady Hargrove, de postura impecable, aunque sus ojos se dirigieron nerviosamente hacia la puerta al acercarse la señorita Marple. «Buenos días», las damas saludaron amablemente a la señorita Marple. «Espero que mañana se encuentren bien, considerando todo». Lady Hargrove sonrió tensamente. «Hay que seguir con los deberes, ¿no? La vida en el pueblo no se detiene por la tristeza». Sus palabras, serenas y educadas, estaban subrayadas por una tensión apenas perceptible. La señorita Marple la observó con interés, archivando mientras sorbía su té. La conversación pronto derivó hacia el tema de la herencia de la señora. Darrow, con especial atención a su sobrino, el señor Roscoe. Rumores de comportamientos inusuales, cartas retiradas apresuradamente y ausencias inexplicables circulaban entre las mujeres. La señorita. Marple escuchaba sin hacer comentarios, observando tanto lo que se decía como lo que se callaba. En St. Mary Mead, las omisiones solían ser más reveladoras que las propias palabras. Fue en ese momento que la puerta de la tienda se abrió, dejando paso a un viento fresco y a una figura alta y algo solemne, el señor Peter Willoughby, el abogado local. Su aparición llamó la atención de inmediato, y las mujeres reunidas guardaron un respetuoso silencio. La señorita Marple, sin embargo, observa la leve arruga en su frente, la ligera tensión de su mandíbula y la cuidadosa forma en que dejó el sombrero sobre el mostrador. «Vengo por el patrimonio de la señora Darrow», anunciado. «Hay asuntos que requieren atención inmediata, en particular su correspondencia y documentos personales». La mente de la señorita Marple se agudizó al mencionar la correspondencia. ¿Podría estar relacionada con el guante, el mensaje oculto o quizás con otra pista? Tomó nota de indagar más, aunque sutilmente, pues una aproximación directa podría revelar demasiado a oídos inapropiados. Más tarde, mientras caminaba por el estrecho sendero hacia el río, la señorita Marple reflexionó sobre los numerosos fragmentos que había reunido. Cada aldeano parecía cargar con una pequeña carga de secretismo, ya fuera por miedo, lealtad o ambición personal. La actitud defensiva de la señora Ellery insinuaba que conocía desacuerdos pasados con la difunta. El porte refinado de Lady Hargrove ocultaba algo sin resolver. Y el señor Roscoe, aunque aparentemente angustiado, parecía nervioso de una manera que sugería algo más que solo dolor. Por la tarde, regresó a casa y extendió sus notas sobre la mesita de su sala de estar. El forro del guante, el mensaje bordado, el comportamiento del señor Roscoe, los chismes de las mujeres e incluso la visita del abogado, todos estos hilos comenzaron a entrelazarse. La señorita Marple examinó las relaciones entre los agravios pasados de los personajes, las alianzas ocultas y las antiguas rivalidades que, a primera vista, parecerían intrascendentes, pero que en realidad podrían proporcionar motivos poderosos. Un golpe en la puerta llamó su atención. Era el doctor Hayward, el médico del pueblo, quien tenía el aire de alguien acostumbrado a la discreción.
Buenas tardes, la señorita Marple saludó, inclinándose cortésmente. Espero no interrumpir. Pensé que le gustaría escuchar mis observaciones sobre la señora Darrow. Algunos detalles pueden parecer insignificantes, pero según mi experiencia, los más pequeños suelen ser los más importantes. La señorita Marple lo invitó a pasar. Mientras estaban sentados, el médico habló de las sutiles señales que había notado en los últimos días de la señora Darrow, como los leves moretones en las muñecas, un patrón de cartas recibidas a intervalos irregulares y ciertas peculiaridades en su dieta y rutinas diarias. Cada detalle, aparentemente trivial en sí mismo, cobraba importancia al considerarlo en el contexto del comportamiento humano, en lugar de la necesidad médica. La señorita Marple escuchó atentamente, interviniendo solo con sutiles indicaciones que invitaban a profundizar en los detalles. La mirada profesional de la doctora, combinada con su comprensión de los matices sociales, ofreció una perspectiva más rica sobre la intrincada red de acontecimientos que condujeron al fallecimiento de la señora Darrow. Al caer la tarde, la señorita Marple dio un tranquilo paseo por el jardín trasero de su casa. El aire era fresco, ligeramente perfumado con rosas, y el pueblo parecía sumirse en una calma provisional. Sin embargo, en medio de esa calma percibió los indicios de tensión, las sutiles señales de secretos aún por revelar. Consideró cuidadosamente sus próximos pasos, las pistas que había reunido, el forro del guante, el comportamiento de los aldeanos. Las inconsistencias en sus relatos apuntaban a una verdad cercana, pero aún no completamente expuesta. Fue la interacción del comportamiento humano, se recordó, lo que finalmente desenmascaró al asesino, porque en Sain incluso los gestos o vacilaciones aparentemente más insignificantes podían revelar la gravedad de la intención, la presencia de culpa o el encubrimiento de un crimen cuidadosamente disimulado. La señorita Marple, siempre paciente, decidió observar con más atención, interrogar con delicadeza y estar atenta a esas reacciones sutiles que pudieran delatar la verdad oculta en la vida cotidiana de los aldeanos. La niebla matutina se cernía sobre St. Mary Mead como un secreto susurrado, envolviendo el pueblo en una quietud silenciosa y contemplativa. Los pájaros se posaban en los setos, pisando intermitentemente, como si percibieran la inquietud que ahora se cernía sobre el aire. La señorita Marple, dando su habitual paseo matutino, se detuvo brevemente ante la verja de hierro de la plaza del pueblo, observando con su mirada penetrante las huellas frescas en el rocío. Había algo peculiar en su trazado, demasiado deliberado para ser meramente accidental, demasiado cauteloso para ser casual. Su mente, siempre atenta a las sutilezas del comportamiento humano, archivó la observación sin comentarios. Al doblar la esquina hacia la panadería, una voz la llamó. Era el sargento Miller, un joven oficial recién llegado al pueblo, que se acercó con una mezcla de urgencia y vergüenza. Señorita Marple, me preguntaba si podría acompañarme. Ha habido un incidente en la iglesia. La señorita Marple abrió un poco los ojos, aunque logró mantener su habitual calma. ¿Un incidente? ¿De qué tipo? Es difícil de explicar sin verlo, dijo Miller, jugueteando con su gorra. Pensé que podrías notar detalles que los demás pasamos por alto. Juntos se dirigieron hacia la iglesia, cuya alta aguja estaba envuelta en niebla. Las pesadas puertas de roble crujieron al abrirse, revelando el interior en sombras. Las velas titilaban tenuemente en el altar, proyectando formas alargadas en las paredes. Allí, en el pasillo central, había una silla volcada. Cerca había inarios dispersos y la inconfundible silueta de una figura desplomada sobre el banco. La señorita Marple reconoció de inmediato que no era la difunta señora Darrow. Era el señor Roscoe, su sobrino, con el rostro habitualmente sereno contraído por la incomodidad. Un fino corte en la frente brillaba tenuemente,
y le temblaban las manos al intentar levantarse. «Cielos, ¿qué ha pasado?», exclamó la señorita Marple en voz baja, aunque sus ojos observaban la escena con gran precisión. El señor Roscoe se esforzó por hablar. «No sé. Estaba examinando unos papeles en la sacristía y al regresar, la silla se cayó y debí de quedarme callado, con la vergüenza y el miedo mezclados en su expresión». La señorita Marple se arrodilló a su lado. «Tranquilízate, querida. Parece que estás ilesa, aunque quizás un poco conmocionada. ¿Entró alguien más en la iglesia mientras estabas dentro?». Roscoe dudó. «No lo creo. Estaba solo, lo juro». El sargento Miller intercambió una mirada con la señorita Marple. «Tendremos que ser minuciosos, señor Roscoe. Cualquier posible testigo, cualquier detalle, por insignificante que sea, podría ser relevante». La señorita Marple asintió, considerando ya las posibilidades. La caída de la silla, los himnarios desperdigados y el lugar de la lesión sugerían un accidente o un intento deliberado de asustarlo o incluso hacerle daño. Reflexionó sobre cada punto, considerando qué aldeano podría tener motivos o inclinación para asustar al joven. Una vez que Roscoe fue atendido y sentado a salvo en un banco, la señorita Marple comenzó su cuidadosa observación del interior de la iglesia. La puerta de la sacristía, entreabierta, revelaba una leve marca en el marco de madera, como si alguien la hubiera rozado con prisa. Un pequeño sobre yacía parcialmente oculto bajo el cojín de otro banco, con el sello roto, pero el contenido intacto. La señorita Marple lo recuperó con cuidado, notando una nota doblada en su interior, escrita a mano, sin lugar a dudas, por la señora Darrow. El mensaje era breve, incluso críptico. «No te fíes de las apariencias. La verdad reside donde se esconden los guantes». La mente de la señorita Marple se agudizó ante la referencia, recordando el forro del guante que había examinado antes, la puntada que ocultaba una pista vital. Alguien había destinado este mensaje a un ojo en particular y ahora había aparecido en un entorno de lo más inesperado. Afuera, la puerta del cementerio vibró, atrayendo su atención hacia una figura que rondaba cerca del perímetro. Lady Hargrove, impecablemente vestida, aunque su postura delataba cierta aprensión, levantó una mano en un saludo vacilante. La señorita Marple la observó atentamente, notando el sutil temblor de sus dedos y las rápidas y fugaces miradas que lanzaba hacia la sacristía. Había una tensión inconfundible en sus movimientos, la sensación de alguien atrapado entre la discreción y el miedo. «Señorita Marple», dijo Lady Hargrove en voz baja mientras se acercaba. «Temía que le hubiera pasado algo». «Bueno, pensé que ya lo sabría. Solo estoy observando, querida», respondió la señorita Marple con suavidad. «Pero dime, ¿notaste a alguien actuando de forma extraña en la iglesia o en el pueblo esta mañana?». La mirada de Lady Hargrove se dirigió fugazmente al interior y luego a los adoquines. Solo sombras y susurros, pero había un hombre, alguien a quien no conozco, que apareció cerca de la sacristía. Me pareció extraño, pero no me detuve. La señorita Marple asintió. Cada detalle, por insignificante que pareciera, añadía una nueva capa al tapiz de sospechas. Un extraño en la iglesia, la caída de Roscoe. La nota críptica no eran coincidencias, aunque los chismosos del pueblo las consideran triviales. Para cuando llegó el médico para atender la leve herida de Roscoe, la mañana se había convertido en una sutil partida de ajedrez de observación e inferencia. La señorita Marple lo interrogó cuidadosamente, intercalando preguntas amables sobre la silla, el sobre y la tenue marca en el marco de la sacristía. El médico proporcionó su perspectiva médica, pero también reforzó lo que la señorita Marple ya sospechaba. Nada en la evidencia física contradecía la idea de una intervención humana, sutil y deliberada, y no accidental. El resto del día transcurrió con una urgencia contenida.
Los aldeanos llegaron a la iglesia, expresando preocupación y especulaciones. La señorita Marple, con su sereno aplomo, continuó sus observaciones, notando los pequeños indicios de engaño o vacilación. El intercambio de miradas entre Lady Hargrove y Roscoe, la cuidadosa evitación del contacto visual por parte de algunos feligreses y la inquietud nerviosa de otros contribuyeron a que la delicada red de secretos se revelara poco a poco. Al anochecer, la señorita Marple regresó a su cabaña, con la mente ocupada en conexiones y conjeturas. El forro del guante, el mensaje críptico, la caída de Roscoe y la presencia de un hilo observable desconocido en un complejo tapiz. Comprendió que los sucesos de la mañana habían dado un nuevo giro, uno que exigiría un cuidadoso desenlace. Sabía que las sutiles manipulaciones del miedo y el engaño estaban lejos de terminar. Acomodándose en su sillón favorito con una taza de té, la señorita Marple consideró sus próximos pasos. La paciencia y la observación eran sus aliadas, y decidió vigilar de cerca a los aldeanos en los próximos días. Cada palabra, gesto y expresión podría acercarla a descubrir la verdad oculta tras las fachadas de St. Mary Mead. Sabía que el juego había cambiado. Las piezas se habían movido, y la próxima revelación podría llegar antes de lo esperado. La mañana siguiente, al inquietante incidente en la iglesia trajo consigo una calma peculiar, como si el pueblo mismo contuviera la respiración. St. Mary Mead, con sus setos cuidadosamente podados y sus jardines impecables, parecía ajeno a la profunda inquietud que se había apoderado de sus residentes. Sin embargo, la señorita Marple, siempre atenta a las sutilezas del comportamiento humano, notó la ligera rigidez en la postura, la cuidadosa evitación de encuentros casuales y las rápidas miradas de reojo entre ciertos aldeanos. Cada movimiento era una confesión silenciosa, un susurro de secretos que era mejor no decir. La señorita Marple comenzó el día con un paseo por la plaza del pueblo, donde los vendedores madrugadores estaban montando sus puestos. El aroma a pan recién horneado se mezclaba con el aire fresco de la mañana, un reconfortante contraste con la tensión que impregnaba sus observaciones. Se detuvo en la esquina cerca de la oficina de correos, donde la señora Larkins, la chismosa del pueblo y propietaria de la panadería, ya estaba ajetreada, ajustando su exposición de pasteles. «Buenos días, señorita Marple», llamó la señora Larkins, con una voz forzada y alegre. «Me atrevería a decir que todo el mundo habla del terrible incidente de ayer». «Sí, en efecto», respondió la señorita Marple con suavidad, observando el rápido movimiento de las manos de la señora Larkins y el ligero tic de sus ojos. «La gente suele hablar con libertad cuando ocurre algo inusual». «Ah, sí, y cada uno tiene su opinión, déjame decírtelo», continuó la señora Larkins con un tono que se convirtió en un susurro conspirativo. «Uno de los jardineros me dijo que el joven Roscoe no había sido del todo sincero sobre dónde había estado». Los labios de la señorita Marple se apretaron en una leve sonrisa cómplice. Curioso, ¿verdad? Cómo a veces la más mínima omisión puede revelar las mayores verdades. Dejó que el comentario persistiera, dándole a la señora Larkins el tiempo justo para reflexionar mientras evaluaba sutilmente su reacción. Su siguiente parada fue el almacén, donde se había reunido la habitual multitud de aldeanos. Las conversaciones se silenciaron al entrar, para luego reanudarse bajo el manto de una charla informal. La señorita Marple observaba atentamente cada interacción, igual que el señor Crane, el abogado local. Evitaba mirar el asiento vacío de la señora Darrow al fondo de la sala, la sutil ansiedad en las manos del ayudante del vicario, que jugueteaba con sus gafas, y los saludos, deliberadamente corteses, pero distantes, de Lady Hargrove. Cada gesto, por insignificante que fuera, le permitía a la señorita Marple comprender las tensiones ocultas que se extendían por St. Mary Mead.
A media mañana, se encontraba de nuevo en la iglesia. La luz matutina se filtraba a través de las vidrieras, proyectando dibujos fragmentados sobre los bancos. La señorita Marple ocupó su asiento habitual cerca del fondo, escudriñando el interior con meticulosa atención. La puerta de la sacristía, aún con la leve marca del incidente de ayer, se convirtió en el centro de su escrutinio. Observó cómo la habían limpiado a toda prisa, como si alguien quisiera borrar la evidencia de su presencia. La meticulosidad de la limpieza sugería previsión, un intento deliberado de disfrazar una falta como accidente o casualidad. Mientras examinaba los bancos y los himnarios dispersos, su mente regresó a la nota críptica que había descubierto. No confíes en las apariencias. La verdad reside donde se esconden los guantes. Las palabras seguían resonando en sus pensamientos. Había un ritmo en el mensaje, una cadencia deliberada destinada a guiar al observador atento. La referencia a los guantes, en particular, sugería una sutileza oculta a simple vista, un detalle que la mayoría pasaría por alto al fijarse en el incidente más dramático de la caída de Roscoe. Las reflexiones de la señorita Marple se vieron interrumpidas por la llegada del inspector Craddock, llamado desde el pueblo cercano. Su presencia era formal pero cortés, y se acercó con la cautelosa atención de alguien poco acostumbrado a las sutilezas de la vida rural. «Buenos días», señorita Marple saludó. «Espero que el joven se esté recuperando bien». «Sí, inspector, está ileso. Salvo un pequeño golpe», respondió la señorita Marple. «Aunque las circunstancias de su caída siguen siendo curiosas». Craddock frunció el ceño ligeramente. «Entiendo. Aunque hemos examinado la escena a fondo, nada apunta de forma concluyente a un crimen». La señorita Marple hizo una pausa antes de hablar. «Inspector, a veces no es la ausencia de pruebas, sino la presencia del detalle pasado por alto lo que revela la verdad». Dejó sus palabras flotando en el aire. Su mirada recorrió los bancos y la puerta de la sacristía, y luego se posó sutilmente en una figura particular al fondo de la iglesia, la señora Tilling, quien había llegado aparentemente para ofrecer oraciones, pero cuyas manos aferraban nerviosamente un libro de contabilidad encuadernado en cuero, y cuyos ojos evitaban el contacto directo con nadie. A medida que avanzaba la mañana, la señorita Marple continuó su vigilancia silenciosa, observando las sutiles interacciones de las conversaciones susurradas de los aldeanos, los pasos vacilantes y las ocasionales miradas dirigidas hacia ella. Reconoció un patrón emergente, una red de motivos ocultos y medias verdades que se entrecruzan en torno al pequeño percance de Roscoe. Al regresar a su cabaña esa misma tarde, la señorita Marple comenzó a mapear las sutiles conexiones que había observado. Anotó mentalmente el comportamiento de cada aldeano, los chismes exagerados de la señora Larkins, la cautelosa evasión del escrutinio de Lady Hargrove, la reticencia del señor Crane, la inquietud nerviosa del ayudante del vicario y la casi imperceptible inquietud de la señora Tilling. Comprendió que cada pieza formaba parte de un rompecabezas mayor, uno que requería paciencia y un análisis minucioso. Esa noche, mientras preparaba su modesto té, la señorita Marple reflexiona con gran atención sobre la secuencia de acontecimientos. La caída en la iglesia no fue un simple accidente. La nota críptica, la sutil limpieza de la puerta de la sacristía y la ansiedad oculta de algunos aldeanos apuntaban a una orquestación deliberada. Alguien había intentado manipular la percepción, infundir miedo u ocultar una verdad más profunda. Y la señorita Marple, siempre observadora, comenzaba a comprender los límites del engaño. Concluyó su día con una leve sonrisa, sorbiendo su té pensativo. Paciencia, discreción y observación serena revelarían la siguiente capa del misterio. El pueblo podía parecer sereno, pero bajo las fachadas pulidas y las conversaciones educadas se escondía una tensión que solo la señorita Marple podía desentrañar. Los guantes habían hablado una vez,
sutilmente cosidos al forro, y los mensajes ahora solo era cuestión de interpretar su silencioso testimonio. El juego estaba lejos de terminar, y la siguiente revelación requeriría tacto y perspicacia, cualidades que la señorita Marple poseía en abundancia. La mañana siguiente amaneció con una suave llovizna que le dio a St. Mary Mead un aire aún más tranquilo e introspectivo. El pueblo parecía envolverse en un silencio contemplativo, como si supiera que el orden apacible de sus calles se había alterado y que algo seguía sin resolver. La señorita Marple, impasible ante la humedad, recorrió las conocidas callejuelas adoquinadas, observando con su mirada penetrante el leve amortiguamiento de las pisadas, las persianas cerradas con más fuerza de la necesaria y alguna que otra mirada de curiosidad con un toque de ansiedad. Su primera visita fue a la pequeña tienda de antigüedades del señor Hayward, cuyas meticulosas exhibiciones siempre le habían llamado la atención, pero hoy tenía otros motivos. El vendedor la saludó con su habitual cortesía reservada, aunque las comisuras de sus labios se crisparon como si estuviera ocultando información. La señorita Marple se permitió un momento para examinar una delicada figura de porcelana, con la atención puesta a medias en la exhibición y a medias en el comportamiento del señor Hayward. «Buenos días, señorita Marple», dijo con cautela, intentando parecer alegre. «Está bastante húmedo, ¿verdad?» «Sí, aunque parece agudizar los sentidos», respondió ella con ligereza, observándose acomodar unas tazas pequeñas como si ajustarlas pudiera afectar el flujo de la conversación. «Creo que los pequeños cambios suelen revelar mucho sobre las personas». La mirada del señor Hayward se dirigió rápidamente hacia el fondo de la tienda, y una sutil tensión en los labios delató su incomodidad. La señorita Marple se dio cuenta mentalmente de que ocultaba algo, no por malicia quizá, sino con la vacilación instintiva de quien teme una mala interpretación. Su siguiente parada fue la vicaría, donde encontró al vicario en un extraño momento de agitación. Se retorcía las manos mientras hablaba, mirando nerviosamente hacia la ventana y murmurando sobre los acontecimientos del día. «No puedo imaginar por qué alguien se aprovecharía de una reunión tan inocente», dijo. «Es muy impropio de nuestro pueblo». «En efecto», respondió la señorita Marple con amabilidad, aunque a veces es precisamente la inocuidad la que facilita que alguien aproveche la oportunidad sin sospechar de inmediato. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asientan, y a veces la más mínima desviación de la rutina ofrece la perspectiva más reveladora del comportamiento humano. El vicario, sin saber si lo estaba amonestando o animándome a revelar más, dudó un momento y luego dijo en voz baja: «Se rumorea que algunas personas afirman haber visto a alguien cerca de la sacristía justo antes de la caída del joven Roscoe, pero nadie puede asegurarlo». La mirada de la señorita Marple se detuvo en el nervioso giro de su anillo, una sutil pista que sugería que la información tenía peso, pero el miedo había silenciado su transmisión. Se permitió una leve sonrisa de aprobación. Las piezas comenzaban a unirse, los hilos formando un patrón tentativo, aunque el tapiz final permanecía oculto. Al pasar por la plaza del pueblo, la señorita Marple vio a un pequeño grupo reunido cerca de la fuente. Lady Hargrove, apartada, observaba a los demás con una serenidad que parecía casi ensayada. A su lado, la señora Tilling se movía nerviosa, mientras que el señor Crane parecía estar enfrascado en una animada pero controlada conversación con el ayudante del vicario. La coreografía de interacciones intrigaba a la señorita Marple. Cada gesto, mirada y cambio de postura era una pista en sí mismo. Recordó la nota: «No confíes en las apariencias, la verdad se esconde donde los guantes se esconden». El mensaje resonó más que nunca. Las sutiles interacciones de la aldea, la ansiedad tras fachadas educadas y los comportamientos aparentemente insignificantes formaban parte de un plan mayor, un intrincado juego de ocultación y engaño.
Las reflexiones de la señorita Marple se vieron interrumpidas por un repentino alboroto cerca de la fuente. Una voz estridente gritó, y los aldeanos se apartaron ligeramente cuando Roscoe, pálido y tembloroso, se acercó con un pequeño paquete en la mano. Se lo entregó a la señorita Marple, con los ojos abiertos por la aprehensión. Estaba escondido, la señorita Marple balbuceó. No sabía dónde más llevarlo. Pensé que podría ayudar. Con dedos cuidadosos, la señorita Marple abrió el paquete y reveló un delicado par de guantes. El forro, finamente cosido, ocultaba un pequeño trozo de pergamino. Entrecerró los ojos al examinar la nota. La caligrafía familiar y la frase críptica confirmaron sus sospechas. La nota decía: observa con atención, porque la mano que ofrece ayuda también puede ocultar engaños. Una oleada de claridad invadió a la señorita Marple. Los guantes, los mensajes cuidadosamente elaborados y la evasión deliberada de ciertos aldeanos no eran aleatorios, eran calculados. Alguien había estado orquestando una sutil manipulación, desviando la atención y ocultando motivos. La pregunta persistía: ¿quién poseía la previsión y la astucia para controlar la percepción tan a fondo? La señorita Marple colocó los guantes con delicadeza sobre su regazo, mientras recopilaba mentalmente los detalles que había observado durante los últimos días. El afán de la señora Larkins por cotillear, la calculada indiferencia de Lady Hargrove, la mesura discreción del señor Crane y los gestos ansiosos de la señora Tilling eran piezas del intrincado rompecabezas, y ahora los guantes habían proporcionado el intermediario que faltaba, una señal física que conectaba la intención con la acción. A media tarde, regresó a su cabaña, donde se sentó frente al fuego con una taza de té humeante, con el pergamino y los guantes cuidadosamente colocados a su lado. Mientras la lluvia golpeaba las ventanas, comenzó a reconstruir los sucesos con todo lujo de detalles. La caída en la iglesia, la limpieza apresurada de la puerta de la sacristía, los mensajes crípticos y el comportamiento de los aldeanos seguían un patrón que solo una mente perspicaz podía seguir. Las reflexiones de la señorita Marple se vieron interrumpidas por un suave golpe en la puerta. Al abrirla, encontró al inspector Craddock de pie con expresión de educada preocupación. Señorita Marple, empezó. Ha habido algunos cambios desde esta mañana. Me preguntaba si podría consultarle si sus observaciones han sido invaluables. Claro, el inspector, respondió ella, inclinando la cabeza. Aunque a veces son las acciones más silenciosas las que dicen las verdades más fuertes. Al entrar Craddock, supo que los siguientes pasos requerirían una orquestación cuidadosa. Las piezas estaban casi listas. La sutil danza psicológica de engaño, observación y revelación se acercaba a su clímax. St. Mary Mead, con sus apariencias refinadas y sus tensiones veladas, estaba a punto de desvelar verdades que sacudirán su serena superficie. Y la señorita Marple, siempre serena, estaba lista para observar, cuestionar y, finalmente, desvelar el intrincado secreto que se escondía a plena vista. Los guantes, inofensivos a primera vista, habían revelado algo más que un simple encubrimiento. Eran el puente entre la percepción y la realidad, un pequeño pero poderoso instrumento en su creciente comprensión de los entresijos ocultos del pueblo. Y mientras el sol de la tarde intentaba atravesar las nubes persistentes, la señorita Marple se permitió una leve sonrisa de satisfacción. Las últimas capas de misterio estaban al alcance y el cuidadoso y paciente desentrañar pronto daría sus frutos. El aire matutino traía una crudeza que sugería la llegada del otoño, y St. Mary Mead, envuelta en su habitual encanto sereno, parecía ajena a la creciente tensión que recorría sus calles. La señorita Marple, con su habitual calma, caminaba lentamente por los callejones, observando los sutiles cambios de comportamiento entre los aldeanos. Las conversaciones,
antes informales y salpicadas de alegres saludos, ahora eran entrecortadas y las miradas cautelosas se prolongaban demasiado, y el arrastrar de pies delataba inquietud bajo una adecuada compostura. Al llegar a la vicaría, la señorita Marple encontró al inspector Craddock ya presente, escribiendo en su cuaderno, con una expresión que equilibraba la preocupación profesional con la curiosidad personal. El habitual porte enérgico del inspector se veía atenuado por el misterio persistente y pareció acoger la llegada de la señorita Marple como una fuente de consuelo y de ayuda. Señorita Marple dijo, enderezarse al verla acercarse, parece que algunas de nuestras suposiciones iniciales fueron prematuras. Los guantes que examinó han suscitado varias preguntas sobre quién pudo haber orquestado una manipulación tan sutil. Ya me lo imaginaba, respondió la señorita Marple, sentándose cómodamente junto al fuego. Los guantes, aunque aparentemente inofensivos, no son simplemente una posesión personal. Son, en esencia, un mensaje, elaborado con deliberación. Quien los dejó conocía el pueblo lo suficientemente bien como para aprovechar sus rutinas, sus jerarquías sociales y las inclinaciones de ciertos individuos. Craddock asintió, inclinándose hacia adelante. Hay pocos que podrían poseer tal conocimiento, señorita Marple. Lady Hargrove, por ejemplo, es astuta y muy versada en la observación social, aunque su temperamento siempre ha sugerido una preferencia por la manipulación discreta, en lugar de la acción manifiesta. Sí, murmuró la señorita Marple, pero incluso los más cautelosos pueden dejarse llevar por la necesidad o el miedo a ser descubiertos. Y la necesidad, inspector, tiene una curiosa forma de dirigir incluso a las manos más delicadas hacia actos decisivos. Su conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. La señora Larkins, visiblemente nerviosa y agarrando su sombrilla como si fuera un escudo, entró, haciendo una reverencia nerviosa. «Espero no ser intrusiva», balbuceó, «pero pensé que les gustaría saber lo que escuché ayer, o quizás más precisamente, lo que deduje de lo que oí». La señorita Marple inclinó la cabeza, animando a la nerviosa mujer a hablar. La señora Larkins, ajustándose el chal, dudó antes de soltar «eran Lady Hargrove» y el señor Crane. Se encontraron cerca del cementerio a última hora de la tarde, después de la reunión. No vi mucho, pero hablaban con urgencia, y Lady Hargrove parecía ansiosa. La mirada penetrante y discreta de la señorita Marple captó un sutil temblor de reconocimiento. La observación aparentemente casual coincidió con sus propias deducciones de días anteriores, la sutil interacción de presencia y ausencia, de miradas y gestos, formando un patrón que ella había anticipado. «Gracias, señora». Larkins dijo amablemente, «nos ha proporcionado algo útil, y aunque pueda sentirse insegura, a veces es el testigo anónimo quien tiene la pieza clave del rompecabezas». Tras la partida de la señora Larkins, la señorita Marple se dirigió a Craddock. «Inspector, debemos considerar no solo las acciones observadas, sino también las intenciones que se esconden tras ellas. La ansiedad de Lady Hargrove no es el tipo de malestar social que vemos en los aldeanos comunes. Es calculada, pero sincera en su preocupación por la exposición». Craddock se recostó, frotándose las sienes. «¿Sugieres que podría estar directamente involucrada? O al menos saber más de lo que cualquiera admitiría». «Posiblemente ambas cosas», dijo la señorita Marple, dando golpecitos con el dedo en el forro de los guantes. «Pero aún no podemos estar seguros. Lo que sí podemos hacer es observar cómo responde a la pregunta indirecta. La verdad, a menudo, se manifiesta no a través de lo que se dice, sino a través de lo que se evita o se altera cuando la atención se centra en otra cosa». A media tarde, la señorita Marple y Craddock llegaron a la finca de Lady Hargrove, una refinada casa cuya elegancia no ocultaba la tensión de sus paredes. El jardinero, acostumbrado a las visitas de la señorita Marple, los condujo al interior con discreta discreción. Lady Hargrove los recibió con su habitual mesura y cortesía,
aunque la señorita Marple detectó una leve vacilación antes de que su sonrisa se dibujara en sus ojos. «Señorita Marple», el inspector Craddock dijo, inclinando la cabeza, «¿qué la trae por aquí esta tarde?» «Esperábamos poder hablar con usted sobre los acontecimientos de ayer», respondió la señorita Marple suavemente, con un tono deliberadamente informal, y sobre ciertas observaciones hechas respecto a los recientes disturbios en el pueblo. La mano de Lady Hargrove se apretó alrededor de su taza de té. Un gesto pequeño pero revelador. «Por supuesto», dijo con serenidad, aunque sus ojos se dirigieron hacia la ventana, quizá buscando inconscientemente consuelo o una vía de escape. La señorita Marple, siempre sutil, se permitió un momento de silencio antes de continuar. «Verán, a veces un pequeño objeto, un guante, una nota o incluso un comentario casual pueden revelar mucho sobre la intención y las circunstancias. No siempre se puede confiar en la evidencia directa. El comportamiento humano en sí mismo puede ser el testimonio más revelador». La compostura de Lady Hargrove flaquea casi imperceptiblemente. La señorita Marple notó cómo cambiaba el peso de su cuerpo, cómo sus dedos recorrían el borde de la taza de té y cómo su mirada evitaba el contacto directo con la del detective. «En efecto», murmuró Lady Hargrove, «aunque hay que tener cuidado de no darle demasiada importancia a las pequeñas coincidencias». Así respondió la señorita Marple con un tono amable, pero también cabe considerar que lo que a uno le parece insignificante puede ser crucial para otro. Por ejemplo, añadió con una leve sonrisa, el forro de un guante, oculto a la vista, puede transmitir mensajes fácilmente pasados por alto, pero profundamente significativos. La referencia atrajo la atención de Lady Hargrove. Por un instante, sus ojos se abrieron de par en par y un leve rubor cubrió sus mejillas. La señorita Marple lo reconoció al instante, no la culpa en sí, quizá, sino el reconocimiento de la exposición, la comprensión de que sus sutiles maniobras no podían eludir su paciente observación. Al levantarse para marcharse, la señorita Marple se detuvo con la mirada, sin acusar, pero transmitiendo la gravedad del conocimiento y el escrutinio. Afuera Craddock lo siguió, con el ceño fruncido, pensativo. «Ella sabe más de lo que está dispuesta a admitir», susurró. «Sí», respondió la señorita Marple con suavidad. «Y pronto veremos si el conocimiento por sí solo basta para guiar sus acciones, o si la necesidad y el miedo la obligarán a una revelación. Los próximos días traerán claridad, pues en St. Mary Mead, como en todos los lugares donde se revela la naturaleza humana, ni la más mínima señal puede permanecer oculta para siempre». La pareja regresó caminando por el pueblo, mientras el viento otoñal agitaba las hojas, trayendo consigo la sutil promesa de que verdades ocultas, cuidadosamente disimuladas, estaban a punto de salir a la luz. La mente de la señorita Marple, siempre atenta, catalogaba cada expresión, gesto y murmullo. Los guantes, las notas y las reacciones de los aldeanos eran hilos, ahora casi entretejidos en un tapiz coherente que, con el tiempo, expondría al orquestador del engaño y la sutil mano detrás de la reciente agitación del pueblo. St. Mary Mead amaneció con otra mañana fresca, la luz del sol reflejándose en los setos cubiertos de rocío y los sinuosos senderos, pero el pueblo conservaba una tensión que se había vuelto casi tangible. La señorita Marple, como siempre, comenzó el día con una discreta lectura de los periódicos matutinos, pero su atención no estaba realmente en los titulares. En cambio, organiza mentalmente las piezas de un rompecabezas que se había vuelto intrincado. Los hilos de observación meticulosamente entrelazados. Cada mirada, cada comentario susurrado, cada leve movimiento, grabados en su mente como anotaciones en un libro de contabilidad cuidadosamente llevado.
Sabía que había llegado el momento de poner a prueba sus sospechas de una manera lo suficientemente sutil como para no provocar una actitud defensiva, pero lo suficientemente reveladora como para provocar las reacciones que buscaba. Su primera visita del día fue a la tetería del pueblo, donde Lady Hargrove solía pasar las mañanas, aparentemente para hojear las últimas revistas, pero sospechaba la señorita Marple para mantener una presencia social y observar el pueblo ella misma. Lady Hargrove llegó poco después, acompañada de un delicado roce de sedas y un suspiro casi imperceptible. Saludó a la señorita Marple con su habitual aplomo, aunque la mirada penetrante de la anciana captó de inmediato una fugaz tensión en las comisuras de sus labios y un ligero entrenamiento de sus ojos. «Buenos días, señorita Marple», dijo Lady Hargrove con aire de cordialidad mesurada. «Espero que se encuentre bien». «Tan bien como se puede, querida», respondió la señorita Marple con tono ligero, casi como si hablara del tiempo en lugar de asuntos de gran importancia. «Me preguntaba si me permitiría una pequeña observación». Lady Hargrove inclinó levemente la cabeza, un leve temblor delataba curiosidad. «Por supuesto». La señorita Marple se sentó enfrente, apoyando las manos suavemente sobre la mesa. «Verá, hay algo fascinante en cómo se comportan las personas cuando son conscientes de ser observadas, o, mejor dicho, cuando creen que no las observan. Se puede aprender muchísimo sobre el carácter y las intenciones sin necesidad de hacer una pregunta directa». Lady Hargrove sonrió cortésmente, aunque sus ojos brillaron con una leve inquietud. La señorita Marple notó el cambio al instante, una sutil confirmación de que sus sospechas eran acertadas. «Noté algo peculiar la otra noche», continuó la señorita Marple con voz suave y familiar. «Un objeto dejado en lo que podría considerarse un lugar trivial, un guante, para ser precisos, oculto a la vista, pero con un mensaje inconfundible para quienes tienen ojos para ver». La mano de Lady Hargrove se detuvo a medio levantar, con una cucharilla suspendida sobre su taza de té. Hubo un destello, casi imperceptible, de reconocimiento. ¿O fue aprensión? La señorita Marple no necesitó palabras para interpretarlo. La naturaleza humana hablaba con elocuencia sin necesidad de palabras. «Debo confesar», dijo Lady Hargrove lentamente, «que ciertos asuntos me preocupan, sí. Pero no puedo imaginar cómo un simple guante podría tener tanta importancia». La señorita Marple ladeó la cabeza. Su mirada era ligera pero penetrante. «Ah, pero a veces no se trata del objeto en sí, sino de lo que representa. Los actos pequeños y deliberados suelen ser más veraces que las declaraciones de inocencia o preocupación. Se pueden ocultar las intenciones más sutiles en las cosas más ordinarias, y aún así, el efecto puede ser profundo». A medida que la conversación fluía, la señorita Marple observaba la sutil interacción entre la compostura de Lady Hargrove y la sutiles dilatación de su postura, la ligera tensión de los dedos, la rápida mirada a la puerta, la ligera rigidez de sus hombros. Cada detalle confirmaba el patrón que la señorita Marple había estado siguiendo durante días. Cuando llegó el té, la señorita Marple hizo una pausa antes de continuar. «Sabes, querida, a veces la mente convence al cuerpo de revelar verdades que esperamos que permanezcan ocultas. En St. Mary Mead, todos creen que sus acciones pasan desapercibidas, pero siempre hay quienes observan en silencio, fijándose en gestos que dicen más que las palabras». Lady Hargrove apretó los labios y su máscara de elegancia se desvaneció por un instante. La señorita Marple sonrió amablemente, sin dar señales de haber notado el pequeño desliz. En cambio, se permitió una pausa, dejando que la presión del silencio provocara su propia reacción. «¿Le gustaría dar un paseo por el jardín, señorita Marple?», sugirió Lady Hargrove bruscamente, quizá para recuperar la compostura. «Encantada», respondió la señorita Marple,
levantándose con su habitual calma y firmeza. Sabía que caminar juntas, al aire libre y lejos de miradas indiscretas, propiciaría una conversación natural, permitiendo que las sutiles verdades afloren con mayor facilidad. El jardín, adornado con flores tardías y setos podados, parecía reflejar la tranquilidad exterior del pueblo, pero dentro de sus límites, la observación podía ser aguda. La señorita Marple dejó que Lady Hargrove dirigiera la conversación, mientras ella, con su estilo tranquilo, guiaba la conversación hacia generalidades que, en realidad, eran pruebas muy específicas. Habló de reuniones del pueblo, actos benéficos y rutinas comunitarias, mientras observaba cómo reaccionaba Lady Hargrove, qué temas suscitan una chispa de defensa, cuáles provocan vacilación y cuáles se recibían con indiferencia. Tras un cuidadoso recorrido por los jardines, la señorita Marple se detuvo cerca de un pequeño banco bajo un olmo, donde las sombras de las hojas motean el sendero de piedra. «Sabes, querida, hay un patrón curioso en cómo se revelan los secretos», dijo con dulzura. «El más cuidadoso encubrimiento solo perdura hasta que alguien observa con la suficiente atención como para darse cuenta. Entonces a veces una confesión se extrae no mediante interrogatorio, sino por la mera conciencia del escrutinio». La mirada de Lady Hargrove se desvió, delatando de nuevo ese destello de inquietud, y la señorita Marple, sin insistir más, dejó pasar el momento, como si el jardín mismo exigiera reflexión. Fue una magistral exploración psicológica, una sola mirada, una sutil vacilación, una microexpresión. Estas eran las respuestas que revelarían la verdad con mucha más certeza que la confrontación. Para cuando la señorita Marple se marchó, el patrón estaba claro en su mente. Las reacciones sutiles, la ansiedad controlada, las inconsistencias en el comportamiento formaban una red que apuntaba directamente al responsable de los recientes disturbios. Sin embargo, la señorita Marple, con su habitual discreción, dejó que los acontecimientos se desarrollaran con naturalidad, dándole a la sospechosa la oportunidad de revelar el gesto final y revelador que confirma sus deducciones de una vez por todas. St. Mary Mead continuó su tranquilo ritmo, sin percatarse de que se acercaba la hora decisiva y de que los hilos que la señorita Marple había estado rastreando durante semanas estaban a punto de converger. En el delicado equilibrio entre la observación y el comportamiento humano, la verdad acechaba bajo la superficie, esperando el momento preciso en que la sutileza diera paso a la revelación. A primera hora de la tarde, los aldeanos habían empezado a notar una clara expectación que se cernía sobre St. Mary Mead. Las tiendas locales bullían con su habitual parloteo, pero las conversaciones invariablemente derivan hacia los acontecimientos que habían perturbado la tranquilidad del pueblo. La señorita Marple, por su parte, se movía con su calma característica, aunque en su mente la intrincada red de observaciones y deducciones se había completado. Solo faltaba el delicado acto de atar cabos, ordenándolos para que la verdad pudiera emerger, sutil pero innegable. Primero se dirigió a la residencia Hargrove, una casa de sobria elegancia, donde Lady Hargrove la esperaba en el salón con aire de educada curiosidad. Las manos de la señora Hargrove descansaban ligeramente sobre los brazos de su silla, con una postura precisa, pero sus ojos delataban una pizca de incertidumbre, como si percibiera la silenciosa tensión que la señorita Marple llevaba consigo. «Buenas tardes, mi querida Lady Hargrove», saludó a la señorita Marple con cariño, sentándose frente a ella. «Espero que mañana le haya sentado bien». «Muy bien, gracias, señorita Marple», respondió Lady Hargrove, aunque el leve temblor en su voz no escapó a la atención del detective. La señorita Marple hizo una pausa, con una mirada amable pero firme. «Ya sabe, hay momentos en que los detalles más pequeños revelan más que las palabras».
Lo cotidiano, observado con atención, a menudo revela verdades que los gestos más grandiosos no lograrían transmitir. Lady Hargrove asintió lentamente, con expresión cautelosa. «Espero que no quieras decir nada importante», dijo, aunque su tono carecía de convicción. «De hecho, solo lo que el pueblo ha estado reflexionando estos últimos días», respondió la señorita Marple con voz suave y familiar, pero con el peso de una comprensión tácita. Se trata de los desafortunados sucesos relacionados con los guantes y las peculiares notas que los acompañaban. Tales detalles aparentemente triviales pueden, sin embargo, revelar motivos e intenciones que se esconden bajo la cortesía cotidiana. La sala pareció contraerse, el silencio se hizo más profundo, mientras la señorita Marple dejaba que las palabras se asientan. Las manos de Lady Hargrove temblaban imperceptiblemente, una sutil señal que el detective mayor notó de inmediato. Habló con suavidad, guiando la conversación. «Verá, querida, el carácter de una persona a menudo se delata no en lo que proclama, sino en lo que revela inadvertidamente a través de gestos, reacciones y omisiones». Los ojos de Lady Hargrove se desviaron, entrecerrándose levemente, aunque su compostura permaneció intacta. La señorita Marple continuó con paso pausado, relatando los acontecimientos de la semana pasada, cada reunión del pueblo, cada mirada observada, cada conversación susurrada. Hablaba sin acusar, simplemente presentando hechos entrelazados en una narrativa que resaltaba las peculiares consistencias del comportamiento humano. «Considere», dijo la señorita Marple al fin, el guante encontrado en el cajón de la señora Pennyworth. La costura era inusual, pero deliberada. Llevaba una nota, doblada con cuidado, aunque redactada con una particular elección de palabras, reflejo de una mente acostumbrada a la manipulación sutil. Uno podría pensar que semejante objeto es insignificante, pero su ubicación y contexto revelan mucho más de lo que un observador casual podría sospechar. Los labios de Lady Hargrove se entreabrieron levemente y un destello de color le subió a las mejillas. La señorita Marple hizo una pausa, dejando que el silencio actuara como un suave estímulo, alentando a responder como esperaba. «Fui yo», murmuró Lady Hargrove, casi involuntariamente, apretando los puños con delicadeza. «Creí que podría hacerlo con discreción. Nunca pretendí hacerle daño a nadie». La señorita Marple asintió en silencio, como confirmando una suposición no expresada previamente. «Actuó por celos, ¿no es así? Preocupación por la reputación, miedo a que salieran a la luz verdades ocultas hace tiempo y el deseo de controlar la narrativa antes de que se le escapara de las manos. Por eso las notas, los guantes y los pequeños disturbios estaban diseñados para desviar la atención y las sospechas hacia otro lado, para ocultar el motivo subyacente». Lady Hargrove inclinó la cabeza y la máscara del decoro social se desvaneció por completo. Sí, era envidia. No quería dañar a nadie directamente, pero las circunstancias acarrearon consecuencias que no había previsto. La expresión de la señorita Marple era serena, su voz amable. El daño, mi querida Lady Hargrove, era inevitable cuando se intenta manipular las acciones de los demás. Sin embargo, la verdad, como siempre, se abre paso. Verá, incluso el engaño más sutil deja rastros en los gestos, en las vacilaciones, en las expresiones fugaces que revelan más que las palabras. Observándose, como yo lo he hecho, se puede discernir el verdadero curso de los acontecimientos. La confesión fluyó, motivada menos por el interrogatorio directo que por el escrutinio silencioso e implacable que la señorita Marple había aplicado. Lady Hargrove relató la secuencia de eventos, en voz baja pero firme, explicando cómo había intentado ocultar sus celos y desviar la atención. Los pequeños disturbios del pueblo, las notas misteriosas,
Incluso la cuidadosa colocación de los objetos, todo había sido orquestado para proteger su reputación, aunque al hacerlo, había sembrado el miedo y la sospecha en todo St. Mary Mead. La señorita Marple escuchó sin interrupción, contrastando cada detalle con los patrones que había observado meticulosamente. Cuando Lady Hargrove terminó, el detective esbozó una suave sonrisa. Ahí lo ven, todo queda al descubierto. Y, sin embargo, el pueblo puede retomar su ritmo, sin sospechas, una vez que se reconozca la verdad, siempre que se maneje con discreción y comprensión. La mirada de Lady Hargrove se cruzó con la de la señorita Marple, con una mezcla evidente de alivio y resignación. «Lo has entendido todo», dijo en voz baja. «En efecto, querida, la comprensión precede al juicio, y la naturaleza humana es siempre la misma, compleja, imperfecta e infinitamente reveladora para quienes están dispuestos a observar y escuchar». Esa misma tarde, St. Mary Mead recuperó su ritmo tranquilo. Los aldeanos, ahora informados de la culpabilidad de Lady Hargrove, se sintieron aliviados de que el peligro hubiera pasado, aunque persistía una sutil tensión, un recordatorio de que incluso las comunidades más serenas albergan profundidades ocultas. La señorita Marple regresó a casa tranquila, reflexionando sobre la intrincada danza del comportamiento humano que la había guiado hasta la verdad. Sentada en su sillón favorito, con la labor en la mano, reflexiona una vez más sobre la curiosa mezcla de cotidianidad y engaño que caracterizaba al pueblo. En la quietud supo que, aunque el misterio se había resuelto, la naturaleza humana seguiría ofreciendo sutiles enigmas, esperando que la mirada paciente y la mente serena los desentrañar.